tal? Bienvenidos sean todos y todas aquí a Ojalá. Aunque hay alguna gente por ahí, ¿verdad?, dedicada a tirar el lodo para arriba y hacer que le salpique a todo el mundo. Y la nuestra es una sociedad, un sistema, porque este es un sistema social, económico y político, que tiene mucho lodo, que tiene mucha cosa sucia. Esa es la realidad. Los países estamos llamados a crecer a contracorriente. Estamos llamados a crecer y a superarnos por encima de todo lo malo que heredamos. Esa es una herencia. Todo lo que heredamos de este sistema en el que nosotros estamos. Estamos comprometidos a superarlo obligatoriamente. Y hay que ver quiénes hacen más por superarlo y quiénes hacen menos. El presidente de la República estuvo ayer en Atomayor inaugurando un centro de diagnóstico, un policlínico en Atomayor, entregándolo. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante, porque ahora quiero destacar sí, ahí está el presidente llegando a Atomayor a entregar ese policlínico, centro de atención primaria, de Atomayor, ayer. Porque el presidente es de la gente que está dedicada a lo bueno, a hacer lo bueno, a hacer lo que hay que hacer, a colocarse por encima de todo las carencias, de todas las carencias que hemos heredado y a empezar a superarlas, no a regodearnos en ellas, porque aquí hay gente que vive de eso, de regodearse en todas las carencias. Que tenemos tantos pobres, sí, heredamos una deuda terrible, una deuda social tremenda. Aquí hay una serie de farsantes dedicados a averiguar cuál es la deuda externa de la República Dominicana, la deuda pública dominicana, y a ver todos los peligros que eso conlleva y que todo eso implica para el país. La deuda pública, qué cosa más terrible la deuda pública, y la deuda social, esa sí es terrible, es la deuda social, esa que hemos heredado, la que es terrible, porque esa deuda social, en esa deuda social, es donde se explica la violencia, la delincuencia, es donde se explica la pobreza, es donde se explica todo el atraso que podamos tener en esa deuda social, a la cual el presidente de la República, el presidente Danilo Medina, se ha dedicado en cuerpo y alma a ir disminuyendo esa deuda social acumulada en miseria, en pobreza, en delincuencia, en violencia social. Que lo sepan todos los señorones que viven aquí hablando de la deuda eterna y de lo grande y lo que yo cuánto y lo peligrosa que es la deuda eterna. Peligrosa es la deuda social. Esa sí es peligrosa. Acaban de decirnos a nosotros que nuestra deuda externa están entre los países que tienen la naturaleza, las dimensiones del país nuestro, de la economía nuestra, pues nosotros estamos bastante bien, dicho sea de paso. Acaba de decirlo la firma Moody's, M-O-D-Y-S, Moody's, una de las firmas internacionales dedicadas a evaluar la condición, la posición de la economía y sobre todo de la deuda externa de la República Dominicana, que se expresa en los bonos que tenemos colocados en el mercado financiero internacional. Esos bonos están colocados primero, los que ha colocado el presidente de la República, los que ha colocado el gobierno actual. No solamente están colocados a tasas históricas para la República Dominicana en términos de comodidad para el pago, de tasa, de precio de esa deuda. Dice
Moody's que la República Dominicana es uno de los pocos países de América Latina que experimentó una mejora en su perfil de deuda para 2017. Dice ahí, República Dominicana, reporte de Moody's, vean lo que lo dice ahí arriba. RD, República Dominicana, entre los países que mejoran su perfil de deuda. Para los que están preocupados por la deuda dominicana en el mercado extranjero, la deuda soberana. República Dominicana es uno de los pocos países, dice Moody's, de América Latina que experimentó una mejoría en su perfil de deuda en el año 2017. Dice, ahora, ¿qué significa? No, en términos sencillos, lo que esto significa es que nuestro país mejoró su perspectiva de cumplir con sus acreedores, mejoró las posibilidades de cumplir con sus obligaciones, pese a las continuas críticas que viven haciéndonos aquí unos cuantos señorones que son amos, sabedores, sabiondos, sabios de estos asuntos. Según el informe de Moody's, de esa calificadora, solo Honduras y Belice acompañaron a la República Dominicana en la mejoría de su perfil de deuda. Dice, y para que ustedes tengan idea, la mejoría de que habla esta calificadora, la Moody's, dice que la puntuación dominicana, la medición que tenía en este renglón, a mediados de este año, la calificadora mejora la puntuación de República Dominicana ya desde mediados de este año al considerar, óigame bien, oiga lo que le voy a leer, al considerar que los porcentajes de deuda, de nuestra deuda pública, la deuda soberana, son inferiores, y óigalo bien, considera Moody's que los porcentajes de la deuda pública local, es decir, la dominicana, son inferiores a los de los países con una economía similar a la nuestra. Óigalo bien. La agencia, la Moody's, elevó la categoría de los compromisos financieros de la República Dominicana de B1 a BA3. Óigalo bien, de B1 a BA3. Eso es un mentiz primero, un desmentido a todos estos señorones que viven dándonos clases de economía aquí, señorones muy politizados en la oposición, desde luego, porque son economistas de la oposición que viven mordiéndose la lengua, rasgándose las ropas, mesándose los cabellos, así, alándose las barbas, porque algunos de ellos tienen barba, por cierto que tienen barba, viven alándose las barbas cuando ven que salen este tipo de información, porque ellos están dedicados a decir todo lo malo de la República Dominicana, todo lo malo. Bueno, ahí está países de América Latina con más deuda pública, cifra en miles de millones de dólares, ahí está. La República Dominicana, vean ustedes dónde queda ya, están encabezando México, Venezuela, Brasil, Argentina, Colombia, economías grandes, países bien grandes además, productores de petróleo, Ecuador, Uruguay y por último República Dominicana. Es una aproximación a lo que hay en este momento en términos de deuda. La República Dominicana, dice esta calificadora de riesgo Moody's, dice, en 2012 y 2017 la República Dominicana ha subido 3 escalones. Óigalo, lo estoy leyendo, no me lo estoy inventando, estoy leyendo el informe de Moody's. Los últimos
de 2012 a 2017, o sea, en los 5 años del presidente Danilo Medina, el país nuestro, la República Dominicana, ha subido 3 escalones en su calificación de riesgo soberano. Óigalo bien, avalado por prestigiosas firmas como Standard & Poor's, Fitch Rating y Moody's ahora. Es decir, 3 de las más importantes calificadoras de los riesgos, de las deudas, de los compromisos económicos de todos los países del mundo en el mercado internacional. Esas calificadoras han mejorado la posición de la República en los últimos 5 años. Es decir, según este informe, hemos subido 3 escalones en lo que tiene que ver con la calificación de riesgo. 3 escalones que hemos mejorado en términos de lo que quiere decir la deuda externa, que como he dicho, preocupa tanto a ciertos señorones que solamente les interesa remover lo que ellos entienden que está mal. Remover el estiércol. Ellos ven estiércol aquí y lo remueven, lo tiran para arriba y prenden un abanico grande para que eso le caiga a todo el mundo, y de repente todo el mundo cree que vivimos en eso, pero no es verdad. Nosotros estamos en un país que va creciendo con todas las desigualdades heredadas, claro que sí. Hemos heredado una concentración de la riqueza brutal y una repartición de la pobreza también tremenda. Por lo tanto, porque si usted concentra la riqueza de la sociedad en tan poquitas manos como está concentrada la riqueza aquí, pues lógico que va a venir una situación de desigualdad tremenda, con la mitad del país en la pobreza, la otra mitad en la clase media, en situación todavía de vulnerabilidad, a pesar de que ha superado la pobreza extrema, y una pequeñísima clase media, media alta, y todavía una más chiquitica, clase alta, alta del país, chiquititica, porque concentra toda la riqueza que produce el país. Entonces, en un país con una concentración tan grande, ahí está la información de Moody's, que mejora la calificación de riesgo de República Dominicana a BA3, estábamos en B1, estamos en BA3, traeremos un día de esto a uno de esos señorones, pero que sea buena fe, para que nos explique un poquito cómo es que van evolucionando las calificaciones de estas calificadoras de riesgo, calificadoras de la deuda. Esas calificadoras están dedicadas a garantizar los negocios que hacen los grandes prestamistas de dinero del mundo, los que viven en ese mercado. Por lo tanto, no pueden hablar mentiras. No pueden hablarle mentiras a esa gente. Tienen que decirle, no, miren, su dinero está seguro aquí, allí y allá. Y ahora mismo, de los sitios donde mejor está seguro su dinero, le dicen, hay uno que se llama en el Caribe República Dominicana. Se llama República Dominicana, no es un paraíso fiscal, aunque mucha gente desde luego aquí tiene un pequeño paraíso fiscal que se lo ha hecho a su manera, a su medida, y por eso se concentra tanto la riqueza. Por eso hay una concentración tan alta de la riqueza y una ampliación tan grande, hubo una ampliación tan grande de la pobreza en los últimos 50 años. Eso precisamente es lo que está haciendo el presidente de la República, tratando de disminuir esa brecha tan grande que hay entre los que lo tienen todo y los que no tienen nada. Una brecha terrible que genera todos los males que tenemos. Por eso está dedicado el presidente a desarrollar la jornada escolar de tan extendida, porque esa es una de las maneras en que hay que ir distribuyendo la riqueza en la República Dominicana, mejorando las oportunidades de la gente y sobre todo de los más pobres,
de los más excluidos, mejorando las posibilidades para que ellos, a través de la educación, accedan a la manera que hay, la mejor manera de superar la pobreza, la miseria en la República Dominicana. Ya lo saben, 2012, 2017, nuestro país ha subido 3 escalones en la calificación de riesgo soberano. Eso para que lo lleven en sus notas estos señores que nos viven diciendo todos los días, advirtiendo sobre el problema de la deuda externa. Pero se callan frente al problema de la deuda social. Para tener una idea de cómo se ha ido manejando la economía dominicana, en el 2012 el déficit fiscal heredado por el gobierno dominicano fue de 6.6 del Producto Interno Bruto, un déficit de 6.6. El presupuesto del 2017 tiene actualmente el déficit en 2.3 y en el presupuesto general del 2018 el déficit está en 2.2, fue considerado en 2.2, es decir, el gobierno dominicano no solo ha ido mejorando su calificación a nivel internacional, sino que también lo ha hecho aquí, reduciendo el déficit de 6.6 a 2.2 en estos últimos años, el déficit presupuestario. Y eso quiere decir un manejo acertado del presupuesto dominicano. Eso quiere decir un compromiso con la transparencia, quiere decir compromiso con un manejo disciplinado del presupuesto de la República Dominicana. Los que creyeron que en el 2016 el déficit presupuestario iba a escalar a cifras astronómicas, se quedaron oliendo donde guisan, como dice la gente. Se quedaron como el perico en la estaca, porque resulta que ellos entendían que las elecciones iban a traer como consecuencia un desbordamiento del gasto del Estado. Nunca como ahora se manejó una coyuntura semejante, con la pulcritud, la transparencia, la eficiencia con que se manejó. Nosotros manejamos un déficit de 2.3% 2016 y en este año caminamos hacia el mismo 2.3% de déficit presupuestario. No hubo los vaticinios de la oposición, se quedaron en eso, en vaticinios. Y la información de Moody's de que la calificación de riesgo de la República, de la deuda de la República Dominicana mejora, como lo hemos dicho, se acompaña con un anuncio de una empresa internacional, una empresa extranjera, el Grupo Lopezán, que invertirá 150 millones en la República Dominicana. Óigalo bien, este grupo viene precisamente a un país donde si la economía estuviera tan mala no estuviera viniendo, ¿verdad?, a invertir, como han venido a invertir otros tantos. Este grupo va a invertir en un complejo hotelero en Punta Cana nada más que 150 millones de dólares para comenzar. 150 millones de dólares, si usted lo multiplica por 5, eso equivale a 7.500 millones de pesos, que no es cualquier cosa, es una inversión considerable. Y desde luego, para los que llevan anotaciones, recordarles que a la República Dominicana, según las estadísticas que acaba de entregar la Oficina de la Aviación Civil, la Dirección de la Aviación Civil, en lo que va de año, en los primeros 10 meses de este año, de enero a octubre, han ingresado por los aeropuertos del país más de 10 millones de dominicanos, 6 millones nada más de personas. Desde luego, el turismo representa ahí una cantidad importante, porque de esos más de 10 millones de personas que han pasado por los aeropuertos dominicanos, que han ingresado,
en estos 10 meses. 6 millones lo hicieron por Punta Cana. 6 millones lo hicieron por Punta Cana solamente, por el aeropuerto de Punta Cana, para que usted tenga idea de qué estamos hablando. Porque es verdad que algunos pasajeros vienen por Punta Cana, pero lo que llega a Punta Cana es fundamentalmente vuelos turísticos. Vuelos turísticos, es decir, que somos uno de los destinos privilegiados en la República Dominicana. Y a eso se debe esta inversión del Grupo Lopezán, de 150 millones de dólares, que acaba de anunciarlo, en un complejo hotelero ahí en Punta Cana. Estamos hablando, por lo tanto, de que continúa fluyendo la inversión extranjera hacia el país y es la mejor respuesta, desde luego. Esa es la mejor respuesta a estos señorones economistas de la oposición que solamente están atentos a las catástrofes que ellos tienen en su cabeza, porque las firmas calificadoras dicen todo lo contrario. Las firmas calificadoras hablan de otro tema. El presidente, como les dije, estuvo ayer en Atomayor, entregó un policlínico y un centro de diagnóstico. Centro de diagnósticos en Atomayor. Si me tienen la noticia lista, la podemos compartir. Me avisan cuando esté lista para que la compartamos y luego continuemos comentando sobre ello. Presidente de la República en Atomayor del Rey, entregando un centro clínico y de diagnóstico. Vámonos con la información, adelante. Más de 44,000 personas ahora se benefician con la inauguración por parte del presidente Danilo Medina del Centro Diagnóstico y Atención Primaria de Atomayor, a través del cual se ofrecerán servicios de salud dignos a la población de esa demarcación. El centro, que es de 2 niveles, consta de áreas de consultorios de ginecología, pediatría, psicología, obstetricia, odontología y medicina interna, 2 áreas de fisioterapia e igual cantidad de áreas de laboratorio, áreas de imágenes diagnósticas, farmacia, sala de espera, oficinas administrativas, sala de reuniones y de trabajo social, cocina, planta de tratamiento de aguas residuales, sistema de ascensores, laboratorio, sonografía, odontología y fisioterapia. Esos servicios brindarán tranquilidad a las familias de Atomayor que desde ya cuentan con un centro de diagnóstico cerca de casa. La transformación del sector de salud es fundamental para el gobierno, que concibe la salud no solo como la ausencia de enfermedades, sino como la posibilidad de bienestar físico, psíquico y social. Así lo afirma el director del Servicio Nacional de Salud, tras destacar que es la primera vez que el sistema de salud tiene una estrategia definida. Nelson Rodríguez Monegro agrega que toda la región este tiene una estructura donde las personas, de acuerdo a su problema y a su complejidad, tienen un sitio en que pueden resolver sus problemas en el sector público en las mejores condiciones. Con el seguimiento de calidad que se brinda en el centro, se evitan muchas complicaciones y el trato humano es parte de la calidad. Así lo manifiesta la ministra de Salud Pública. Altagracia Guzmán Marcelino precisa que los centros de diagnóstico y de atención primaria se enfocan en prevenir las muertes evitables, entre ellas la mortalidad materna. Mi mamá es una persona muy dinámica. Yo le hago algunas cosas porque quiero, pero mi mamá hace de todo. Yo digo que ella lo que la mantiene así es su buen estado de humor. Mi mamá no sufre de ningún tipo de enfermedad, solamente que le duelen mucho las piernas. Lo veo maravilloso porque hay que saber que estamos muy cerca. Además es un cruce, yo misma que no puedo casi caminar. Llevarla a un médico aquí que nos digan, llévala a un centro de diagnóstico, mire, es excelente saber que lo tenemos ahí. Bueno, yo me siento bien, porque ya sé que vamos a estar completo de todo. Contentísimo todo, porque yo hablo por todo mi barrio, eso es excelente. Aquí nada más estábamos en espera que nos la propusieron, que un martes, después un jueves, mire, y estábamos, ay Dios mío, ¿cuándo nos la irán a entregar? Prácticamente a nosotros nos queda en el patio. Le damos muchísimas gracias, señor presidente. Ya usted lo oyó, más de casi 50,000 personas pues se van a beneficiar de este centro de diagnóstico y de atención primaria.
porque eso es lo que está haciendo el gobierno, fortaleciendo la atención primaria, trabajando fundamentalmente la prevención, que es lo que hay que hacer en la República Dominicana, trabajar la prevención. Nuestra medicina había estado orientada hacia la curación y no, tiene que orientarse hacia la prevención. Por eso hay que fortalecer los centros de atención primaria, los centros de diagnóstico temprano, los centros que le permitan a la gente ir a sus chequeos permanentemente en el tiempo en que tienen que hacerlo y además que lo tienen ahí al lado, que lo tienen cerca, no tienen que salir del lugar donde viven. Eso se ha hecho en los últimos 5 años, ya se han entregado decenas de estos centros que ustedes ven que son modernísimos, dicho sea de paso, que tienen los rayos X, pero que también tienen los sonógrafos y tienen una serie de tecnología moderna, modernísima, importante. Ustedes ven que tienen áreas de rehabilitación, porque esas caminadoras son para precisamente pacientes que han tenido problemas de movilidad, ya sea porque han tenido un accidente cerebrovascular, porque han tenido un accidente o cualquier tipo de problema que les afecta la movilidad. No tenían eso que usted está viendo ahí. Son lugares para llevar a cabo ese tipo de terapia de la movilidad de los miembros móviles del cuerpo, que aquí no había eso, ni siquiera en los hospitales del país. En los hospitales de mayor conocimiento, los más famosos del país, ni siquiera estos hospitales tenían áreas de esa naturaleza. Pues de eso están ya equipados también estos centros de atención primaria, estos centros de diagnóstico, que permiten a la gente acceder prácticamente de manera gratuita a un tratamiento, a un seguimiento, a un acompañamiento para sus problemas de salud, ahí mismo, en su comunidad, sin tener que ir al municipio cabecera, sin tener que ir a la capital o a Santiago o a los centros de más demanda, digámoslo así, donde están los grandes hospitales, sin tener que moverse. Como dice esa señora, lo tengo ahí a un paso. Claro, porque usted sabe lo que es montarse en un motor. Para que el motor la lleve primero. Es que esta es la realidad de la República Dominicana, ¿eh? Montarse en un motor. Y el motor entonces lo va a llevar a la guagua. Y la guagua es la que la va a llevar a la capital o a la capital de la provincia, donde está el hospital o está el centro privado donde le van a hacer el estudio. No tiene que moverse ya de su centro, de su comunidad. No tiene que moverse de su comunidad. Y ya tiene ahí un centro médico como ese que usted está mirando ahí. El año pasado el presidente Danilo Medina entregó 28 unidades de atención primaria como esa que usted ve ahí. El año pasado entregó 28 de esas unidades. Y para continuar la transformación del sector salud, destinó en el presupuesto de este año 5.582 millones para la modernización de los centros médicos, de 1.100 para su equipamiento. Oiga bien, para el equipamiento de los que ya había, de lo que ya existía en el país, para esos centros médicos que se los modernizó, se los reformó, se le hizo nueva la estructura, pero además se los habilitó con toda esa parafernalia, como se llama, el conjunto de instrumentos necesarios para llevar a cabo cualquier tipo de intervención, de movilización, de lo que sea. Todo eso equipo que usted ve ahí, a eso es a lo que le llaman la parafernalia, el conjunto de instrumentos que usted necesita para hacer algo. Eso se llama parafernalia. Y son los médicos precisamente
los que más usaban ese término, el término parafernalia. Conjunto de todos esos instrumentos que usted ve ahí. Los que no lo tenían han sido dotados de ellos, la mayoría ya, y se construye la ciudad sanitaria que está en su fase final. Lo que usted va a ver ahí con la ciudad sanitaria es algo inédito en la historia de la República Dominicana, para que tengamos idea. Estos centros están construidos, además, es bueno que usted lo sepa para que no venga ningún estúpido a hablar cualquier tontería que viven buscando siempre qué es lo que está malo, porque eso es lo que hay que resaltar. Todos estos centros son construidos con la supervisión de la Oficina Panamericana de la Salud, la OPS, y la Oficina Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Es bueno que se sepa que tienen la supervisión de estos organismos internacionales, para que se entienda. Recientemente el Estado Dominicano desembolsó casi 2.000 millones de pesos para terminar los trabajos de, oiga usted, 30 hospitales públicos que están siendo remodelados. 30 hospitales de 56 que eran. O sea, ya hay unos 20 hospitales que están prácticamente terminados. Y en remodelación hay 30, que forman parte de los 56 centros médicos que ha intervenido el gobierno para dotarlos de estructuras antisísmicas, modernos equipos y habilitaciones de acuerdo con las exigencias de la OPS y la OMS, la Oficina Panamericana de la Salud y la Oficina Mundial de la Salud, para que nadie le cuente, óigalo usted, que nadie venga a estar inventando. Según la información que tengo aquí, el gobierno plantea invertir 90.000 millones en el sector salud, eso en el presupuesto del año que viene, desde luego. Y dentro de esa asignación se contemplan 11.000 millones de pesos para terminar la renovación de la planta física de todos los hospitales públicos. 11.000 de esos 90.000 van a la terminación de la remodelación de todos los hospitales públicos, que cuando hablamos de remodelación, de esos 56 más importantes hospitales del país, estamos hablando de prácticamente construirlos desde los fundamentos, desde la zapata, porque muchos de ellos presentaban ya deterioro que llegaba a la zapata de esos edificios, como es el caso del Cabral Ibáez, o tenían situaciones muy especiales que los convertían en realmente un peligro para la gente. Estamos hablando de remodelar 56 grandes hospitales en el país, 28 centros de diagnóstico que fueron entregados ya, centros de diagnóstico y de atención primaria, que ya fueron entregados el año pasado. Habría que ver cuántos se han entregado ya en este año, que está finalizando también. ¿Cuántos? Porque el número debe andar por ahí también, cerca de los 20 y tantos ya que se han entregado este año. Y desde luego tenemos que decir que la meta del presidente de la República es que al 2020 todos los dominicanos y todas las dominicanas pobres, todos los pobres de este país estén cubiertos por el Seguro Familiar de Salud, el Seguro Nacional de Salud, que es el SENASA. Todos tendrán una tarjeta, todos tendrán un seguro de aquí al 2020. Esa es la meta, que el 99, vamos a decir el 99, si no el 100% de todos los pobres de la República Dominicana dispongan de un seguro nacional de salud. A este momento, en el momento que estamos, vamos rumbo al 80%. El 80% de toda la población dominicana tiene un seguro de salud. Para que tengamos la idea de hacia dónde es que vamos. Nos dirigimos hacia
salud universal para todos. De alguna manera, todos estaremos cubiertos por un seguro médico. Los del sector privado porque están en el sector contributivo y los empleados del Estado que también están en el sector contributivo y los demás, los que no están ni en uno ni en otro, es decir, ni son empleados, ni tienen, ni son trabajadores de una empresa privada, pues esos que no tienen nada, no pueden pertenecer al contributivo, pues estarán en el subsidiado, que es el régimen del Estado, el régimen universal del gobierno, que les garantiza a la gente un acceso a la salud, al menos en lo fundamental. Eso estará garantizado. Dígame usted. Bueno, saludos a todos y a todas. Yo pienso que en principio hay que resaltar, aunque hay cosas que es mejor dejarla pasar por debajo de la puerta, ¿verdad? Que hoy es día nacional, supongo yo, sí, día nacional del malvado, del maleducado, del abusador, a veces del delincuente, hay un día nacional, del que cree que el universo se circunscribe al poder que él tiene al haber secuestrado un servicio público y ofrecerlo medalaganariamente, abusadoramente, sin que los ciudadanos de a pie, como se dice, tengan ninguna otra alternativa. Naturalmente me estoy refiriendo al deleznable, al malvado, insisto, chofer. De carro público o de guagua o de chofer. Al chofer. Hoy es Día Nacional del Chofer. Y como aquí en esta empresa hay una gran cantidad de choferes, yo quiero sacarle su comida aparte y ofrecerle mis más sinceras felicitaciones. Porque ellos cumplen y lo hacen en la mayoría de los casos los trabajadores del volante, como antes se le decía. Porque el chofer es cualquiera que maneje un vehículo. En este caso, las empresas pues tienen personas con distintas calificaciones que ejercen de choferes. Que recuerden que no es lo mismo el abusador que anda en una patana que el chofer de un minibús de Duviere, o que los choferes de las instituciones públicas y privadas que se someten a un protocolo y a un código de respeto, no solo de cuestiones asociadas a la herramienta con la que trabaja, que son los vehículos, livianos o de carga o de lo que sea, sino a un código de respeto a la vida de los demás y de protección del bien, en el caso de ser público, del bien del Estado, o en el caso del sector privado, de las empresas. Por lo tanto, en el día de hoy estaríamos celebrando desde aquí y en mi perspectiva muy personal el Día Nacional del Trabajador del Volante, que no del abusador, del delincuente, del que ocasiona los entaponamientos, la mayor cantidad de entaponamientos, porque le da su gana, del que entiende que él tiene a Dios agarrado por donde sabemos todo, que puede darse el lujo incluso de apear pasajeros, porque se oponen a que se le metan 17 haitianos en una de esas carcachas con las que andan por ahí. Y yo espero que nuestra querida ingeniera Claudia Francesca de los Santos, que está felicitando hoy
al chofer en su día, asuma claramente que una cosa es un chofer y otra cosa es un abusador que hace uso de un servicio público y que lo maneja Como Waldo. como Guardo, que para allá voy, y que lo maneja como le da la gana, que es el caso del doctor Huelguín, Sí. que es como lo ha bautizado el señor de la Z. Huelguín, el doctor Huelguín. De nuevo, este señor ha anunciado, como quien no quiere la cosa, 2 paros más de aquí a que él finalmente salga de o deje su condición de presidente del Colegio Médico Dominicano. Y bueno, Pasa que allá el abusador no es Waldo nada más, sino todos los que lo apoyan. Que bueno, se suman. no, Que se suman a ese abuso de autoridad, porque es un abuso de autoridad, sí, dicho sea de paso. sí, claro, Porque la sociedad les ha depositado una autoridad al médico. claro. De ahí su exequatur que se lo reconoce el Estado, de ahí su condición que se la reconoce el Estado, se la reconoce la sociedad, y él lo que hace es abusar de esa condición contra la sociedad. Así mismo. La sociedad y el Estado que le pagan además. Y que además en la mayoría de los casos, porque esto también hay que decir, Y habrá que acabar la con mayoría de nosotros hemos ido a universidades públicas eso. Claro que sí. y son formados, ellos en particular, más que cualquier otro tipo de profesional en el país, también por el Estado. Es decir, que no se trata como algunos pequeños burgueses que sí pueden cubrir su formación. Dicen, a mí nadie me ha dado chela y yo, toda esta ceja me la quemé y yo voy a cobrar la consulta como me dé la gana. Primero porque lo hacen en su consulta privada, en centros médicos privados, y tercero porque, aunque en otros países, independientemente de todo, también están regulados, no aquí, pero por lo menos eso, se fueron para UNIBE y pagaron un bojote cuarto para salir graduados, bien graduados de medicina. No se metieron en la Universidad Autónoma para salir bien graduados de medicina, pero pagados o subvencionados por el Estado. Es decir, que hay que establecer también una cierta diferencia. Lo importante de esto es que, y la perversidad de este señor, es que todos sabemos que entre noviembre y diciembre, digamos entre noviembre y enero, en el país acontecen 2 cosas importantes. Una, a propósito de una tal niña, de la cual podrá hablarle Ramón ampliamente, que tiene que ver con eso que tradicionalmente hemos llamado el otoño tropical, que la niña lo altera, produciendo ciertas manifestaciones ya terminando la temporada, la llamada temporada ciclónica, y entrando ese otoño tropical nuestro, que insistimos, tanto el año pasado como en algunas otras ocasiones, el fenómeno de la niña pues ha incidido y acontecen cosas como esta. Bueno, estamos en medio de una vaguada en mitad de noviembre. Lo pronóstico es que posiblemente hasta el lunes el territorio nacional esté siendo afectado por estos fenómenos que han traído bastante agua y que en algunos casos ya se sabe de territorios o parte del territorio nacional que están bastante saturados, porque ha caído agua y posiblemente ha caído más agua y los aguaceros han sido más aguaceros. Son aguaceros en donde no hay que invocar a la Virgen de la Cueva, ¿verdad? O a Santa Bárbara. O a Santa Bárbara. Son aguaceros. Ha llovido copiosamente durante horas, en todos estos días, indistintamente en un sitio más que en otro. ¿Qué acontece cuando se da coincide en este proceso esto?
o que todos sabemos que se generan, se dimensiona, digamos, el caldo de cultivo existente para los brotes de una serie de patologías que afectan generalmente a aquellos que viven en condiciones particularmente vulnerables. Porque lo cierto es que las lluvias contribuyen, como sabemos, a que se desaten, por las condiciones en que vive mucha gente, se desaten brotes importantes. Ahora se habla de un brote de un síndrome meningocóxico. Meningocóxico. Probablemente provocado, el que provoca meningitis. Exacto, algo así. Exactamente. Entonces, justo en este momento en donde se produce eso, pues se insiste de la manera más indolente en crearle dificultades a una parte importante de la población, que no a los de la condición social que tienen los médicos, que son servidores públicos y que realizan labores en nuestros centros hospitalarios, nuestros centros de atención a la población. Es como ahora es que yo puedo hacer daño, porque ahora están dadas todas las condiciones para que mucha gente venga de guañangada y a la que nosotros le podemos negar los servicios. Un sentido de oportunidad, ¿verdad? Tienen un marcado sentido de oportunidad. El doctor Huelguín, naturalmente, es un gran oportunista. Porque a todo esto, la oportunidad que tiene es de hacerle daño al gobierno, pasando por el que va o demanda atención médica en los centros que están paralizando de la manera más irresponsable. Y eso debería ser ciertamente, y ahí estoy de acuerdo también con otras voces, eso podría ser y debería ser objeto de penalización. Porque yo insisto, querido Ramón, si a Ricardo le coge, porque a él no le da la gana de llegar temprano, con que él se da una Viagra en la noche y no puede venir y tiene una resaca importante, o porque él entiende que Pedro es un supervisor que no sirve para nada, y entonces pobre Pedro, que aquí sus empleados van a hacer lo que le dé la gana. Yo supongo que aquí el Departamento de Recursos Humanos va a actuar en contra de la cadena y del perro. No hay de otra, ¿verdad, Ricardo? Bueno, pero ¿a quiénes me estoy refiriendo? A servidores públicos. Y eso es lo que son, esos jóvenes que están prestándose a paralizar, negándole, a veces, insisto, de una manera que podría hasta generar reacciones agresivas de gente que llega ahí desesperada. Y no lo estoy diciendo porque hayan películas que nos cuenten historias como esas. Es que cosas como esas, por falta de condolerse un médico, ha sucedido en la ciudad de Nueva York, que entra un tipo y mata a 10 médicos, porque su hijo se le murió en un taxi. Que no estoy hablando de películas, estoy hablando de casos sobre los que hablan las películas. Y aquí mismo nosotros sabemos que hay familiares que han tenido actitudes violentas, de manera incorrecta, pero actitudes violentas frente a quienes, bueno, ante la necesidad del que llega ahí, que no puede ir a otro sitio.
Pero usted está siendo se burlan de ellos. muy descortés con Kenia, el Café Santo Domingo, que está aquí. Eso es una provocación suya, eso es una provocación suya. No, ese es el Café Santo Domingo. Bueno. Es que el café es provocador. Hay que el invitado soy yo hoy aquí. El aroma del Café Kenia, Santo Domingo muchas es gracias. provocador. El Café Santo Domingo, ese aroma del Café Santo Domingo es provocador. Bueno, pues esta gente esto tiene que ser penalizado. Oiga, lleguen o no a un acuerdo, la realidad es que esto es un absurdo que no tiene ninguna referencia en el mundo. Así es. Que es que usted haga lo que le dé la gana en el centro de trabajo suyo. Y yo hoy no trabajo. Y el derecho a huelga. ¿Derecho a qué bendita huelga? Usted no tiene derecho a huelga, eso es mentira. Eso es un abuso. ¿Y quién dijo que ese es un derecho? Bueno, sí hay un derecho, sí. ¿Quién dijo Sí, que hay ese es un derecho? código laboral, Ramón, que le permite a los sindicatos de trabajadores que tienen eso que se le llama el acuerdo entre el sindicato y la empresa. Pero ese es un colegio, no un que sindicato. tienen pacto colectivo, es que se le llamaba Sí. eso, pacto colectivo, ¿verdad? Pacto colectivo, y entonces ahí se genera una situación en la fábrica. Pero sepan ustedes que yo creo que desde, y es una exageración naturalmente, que desde cuando Mauricio Báez en este país no hay un sindicato que haya hecho una huelga. Primero porque los empresarios no han permitido el desarrollo del sindicalismo más que amarillista, y segundo porque usted no puede ir a una fábrica a parar la fábrica cada vez que a usted se le ocurra, en nombre del sindicalismo, del que usted quiera, parar una fábrica. Bueno, es que es insólito que se siga permitiendo y alentando desde los litorales de la supuesta oposición política, alimentando este tipo de comportamiento del llamado doctor Huelguín, que se ha convertido en el terror de los enfermos, porque hay otros que nos asustan con otra cosa, pero este es el terror de los enfermos, el doctor Huelguín. Eso, yo pienso, querido amigo, que eso tenemos como sociedad que repensarlo. Porque es mejor entonces que o se rompan la baraja y se acaba el juego. O aquí todos debemos jugar. O todos tenemos el derecho a hacer lo que nos da la gana, o le impedimos a la gente me da la ganaria que abuse del más débil, que abuse del pobre. Ellos no saben, y debo reiterarlo aquí, que la gente no es verdad que está harta de los políticos. No. Está harta de los bandidos que se meten a políticos. Es verdad. Y de los demagogos. Está harta de los empresarios, que quieren asaltar el Estado para hacer progresar sus negocios, porque no hay ninguna otra intención. El propósito que se tiene es boicotearme naturalmente. A usted también. A mí también, ya yo me di cuenta perfectamente. Oigan, vamos a rechazar como sociedad esto. No se trata de un tema de las autoridades, ni del presidente de la República. Se trata de un problema social. Con el Colegio Médico Dominicano no podemos dejar que se haga lo que, por cierto, muchos empleados de las revistas comerciales ahora dicen que han hecho, que el Colegio de Periodistas se declara en bancarrota. No me diga. Sí, y fíjese cómo. ¿En bancarrota? Sí, Colegio. en bancarrota. Dijo que las cuentas del comité ejecutivo encontraron solo deudas, ni un centavo. ¿Y usted pertenece al Colegio de Periodistas? Claro que no, que usted no es periodista. claro que no, yo no soy periodista. Pero, es decir, es posible que según este nuevo comité ejecutivo,
no hay ahí un solo centavo y no deuda, porque el anterior se dejó en condición de insostenibilidad al colegio médico, al colegio de periodistas. No es posible que desde esa trinchera de los llamados colegios, que son instituciones a los que el Estado les ha reconocido un rol importante en la gestión de determinados servicios, y estoy hablando de los bandidos choferes, como estoy hablando de los bandidos huelguistas del señor o estoy hablando de todo eso, del caso de los periodistas, gente que le andan dando pela de ética y moral a la gente, y de repente lo que están es defalcando instituciones. Entonces, yo quiero cerrar con esto. Como sociedad hay que ponerle un freno a esto. Esto es un servicio público de primer orden y no se le puede permitir a nadie que actúe medalaganaria e irresponsablemente al momento de negarle a la población un derecho que usted podría ejercer o no. No es verdad. El derecho a la salud no puede estar condicionado por un tal doctor Huelguín. No puede ser. Mire, de todas maneras, yo quiero, antes de irnos a la pausa, compartir esta información que es muy importante, mucho más importante que la quiebra que la bancarrota del colegio ese que usted Ellos dice. se reponen porque tienen capacidad recaudatoria. Sí, tienen capacidad de recaudación. Sí. Es así. El Estado Dominicano, el gobierno del presidente Danilo Medina, va a construir 384 apartamentos en Barahona. Es una información importante que aparece hoy en los medios. Se anunció la construcción de esos 384 apartamentos, un mercado, un matadero, todas las calles serán asfaltadas y se construirán aceras y contenes en el municipio de Santa Cruz de la provincia de Barahona. 384 nuevos apartamentos en Barahona, aparte de que por allí también avanza la construcción de la carretera Barahona-Enriquillo. Ahí está la Ciudad de la Esperanza, se llama, 224 viviendas, en total 384 apartamentos, porque parece que también va a haber algunas viviendas individuales. Y ahí están las autoridades de la provincia, pues dando el primer Picasso o el primer palazo, que es lo que está de moda ahora, ¿no? Para iniciar la construcción de esos casi 400 viviendas, entre apartamentos y viviendas de diferente naturaleza. Estamos hablando de que hay un compromiso importante en el Estado asumido desde 2012, con iniciativas como la Ciudad Juan Bosch, aquí en la capital, que estamos hablando de 25.000 apartamentos, que no es cualquier municipio, cualquier distrito municipal o cualquier pueblo del país tiene 25.000 viviendas, no es cualquiera que las tiene. Pues Ciudad Juan Bosch tiene 25.000, tendrá 25.000 viviendas aquí en la capital, dirigidas, óigase bien, dirigidas no a clase media alta, sino a la clase media, empleados, trabajadores que no tienen grandes ingresos, pero que tienen un sueldo fijo, que aunque no es tan alto, les permite acceder a un apartamento que será propiedad suya. En estas mismas condiciones lo será la Ciudad Juan Bosch de Santiago, que tendrá 10 a 15.000 apartamentos más, y lo son otras tantas soluciones
desde que llegó ahí el presidente con Boca de Cachón, la nueva Barquita. Ahora hablamos de la revitalización de ese sector de Rillito ahí en La Vega, donde se construirán, o ya se construyeron, alrededor de 300 apartamentos más y siguen en construcción probablemente más de 500 apartamentos más para resolver el problema de Rillito en La Vega, que inundaba toda esa zona por ahí, y ahora viene desde luego Rillito, el proyecto de Rillito, a marcar un antes y un después ahí, en La Vega. La Vega será, se hablará de un antes y después del proyecto de Rillito, que está siendo terminado ya. Algunas cientos de familias, 200 familias ya han sido trasladadas a los apartamentos que se les construyeron para sacarlos de ahí, del área de inundación, de ese pedacito del río Camus que se metía, ese ramal, ese ramo del río Camus que se metía ahí en Rillito. Vean ustedes todo el proceso de demolición que se llevó a cabo, igual que en la nueva Barquita, que fue demolido todo y todo ese terreno convertido en un jardín, bajo la administración de Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente. Ahí no podrá ir nadie a asentarse, como en la nueva Barquita. En la vieja Barquita es convertida en un espacio de recreación para toda la gente. Se está recuperando el río Sama, pero lo mismo se está haciendo con Rillito en La Vega, con la Mesopotamia, el río La Mesopotamia en San Juan y Tenguerengue también, ahí en San Juan, y ahora casi 400 nuevos apartamentos en Barahona también, aparte de que están en construcción todas esas vías de por ahí, las carreteras principales que están siendo remozadas, remodeladas, rediseñadas. Se está terminando la circunvalación de San Juan, y lo mismo se hará con las circunvalaciones de Baní de La Vega en su momento, porque están todas ahí en el mismo plan de trabajo del gobierno dominicano. Nosotros queremos compartir con ustedes nuestro encuentro con Juan Pumarol, que estuvo aquí hace poco informándonos sobre el avance, sobre los progresos, sobre la forma en que operan los proyectos y de las visitas sorpresas, que surgen de las visitas sorpresas, esos proyectos que ya han manejado más de 20.000 millones de pesos, más de 1.600 emprendimientos empresariales, agropecuarios en todo el país, y queremos compartir con ustedes. Y usted destacó lo que va a hacer el gobierno de Barahona, según da cuenta la prensa también. Acabo de informarlo, eso, son alrededor de 384 nuevos apartamentos que serán construidos ahí en Barahona. En el municipio de Santa Cruz, solo en el municipio de Santa Cruz. Claro que sí, solamente ahí en el municipio de Santa Cruz. O sea que es un compromiso con una comunidad específica, una comunidad determinada, con un problema también determinado de inundación, de falta de viviendas dignas, y eso se llama luchar contra la pobreza, la que hemos heredado de muchas décadas, y solamente trabajando de esta manera podremos superarla. Vámonos a una pausa.